Vamos a entrar a la impartición de la palabra y vamos a comenzar esta noche leyendo un pasaje de las Sagradas Escrituras que está en el capítulo 7, verso 17 del libro de Génesis. Génesis es principio, así que vamos a aprender algo esta noche. Dios va a hablar a nuestro corazón. Génesis 7, 17 al 18. Génesis 7, 17 al 18. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra, y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Interesante. Quiero hablarte en esta noche sobre oportunidad en la adversidad, prosperidad en la dificultad. O sea, todo lo que quiero dejarte esta noche es que hay una bendición en medio de la adversidad, que hay prosperidad en la adversidad, que hay oportunidad en la adversidad. Y por eso te invito para que te concentres, para que tu espíritu pueda ser impartido de esta palabra. Y quiero comenzar dejándote en tu corazón este pensamiento poderoso. Hay quienes las crisis los hunden, y hay otros que las crisis los hacen elevarse a niveles muy altos. Lo voy a volver a repetir. Hay quienes las crisis los hunden, y hay otros a quienes las crisis los hacen elevarse a niveles muy altos. Ahora, la pregunta en esta noche obligatoria sería: ¿qué te dejará a ti esta crisis? ¿Te ahogará o te elevará a otro nivel? Yo te quiero decir que todo dependerá mucho de tu relación con Dios y de la actitud que tú tengas para vivir esta adversidad. ¿Qué te dejará esta crisis? ¿Será que esta crisis te va a hundir? ¿Será que esta crisis te ahogará o te elevará a otro nivel? Pero te digo en esta noche, todo dependerá mucho de tu relación con Dios y de la actitud que tú tengas para enfrentar la adversidad. Este pensamiento es muy importante que lo podamos digerir en nuestro espíritu, porque muchos en este tiempo, la crisis que estamos viviendo producto de la pandemia los está hundiendo en todos los aspectos, no solo financieros, sino también emocionales, en aspecto familiar. Hay personas que están siendo seriamente afectadas en el ámbito de sus emociones, ¿verdad? Pero hay otros que están también siendo afectadas en el ámbito familiar, matrimonial, en la relación con tus hijos. Interesante que cuando la Biblia dice que aquel hombre llamado Abraham, en aquel momento era Abraham, dice la Biblia que descendió en la primera hambre que le tocó vivir a él. Dice la Biblia que él descendió a Egipto para no morir de hambre. Y la Biblia dice que entonces, cuando se aproximaba a llegar a Egipto, él se dio cuenta que su esposa era hermosa, que su esposa era bonita, que su esposa era bella. Y dice que entonces acordó con ella en decir que ella era su hermana, porque él dijo: no sea que a causa de tu belleza entonces me quiten la vida a mí. Qué interesante que fue en una crisis que se dio cuenta que su esposa era bella. ¿No será que tal vez en este tiempo, que antes de entrar a esta situación tan dificultosa, tal vez nunca le prestaste atención a lo hermoso que son tus hijos, a lo hermosa que es tu esposa, a la bendición que significa tener un esposo como el que tienes en tu casa, tener una madre, tener un padre? O sea, los ángulos pueden ser vistos de distintas formas, pero hay cosas que nosotros simplemente no nos hemos dado cuenta. Pero entonces hay muchos que en este tiempo están atravesando situaciones financieras,
Hay otros que están atravesando crisis familiar, matrimonial, de relación. Hay otros que están afectados ya en sus emociones, en su vida emocional. Hay ansiedades, hay insomnios. Hay quienes están viviendo su mejor momento, su mejor tiempo en medio de esta pandemia. Y hay quienes están viviendo la peor temporada de sus vidas. Y todo está de acuerdo a la actitud y sobre todo a la implementación de los principios establecidos por Dios en su palabra. Hay unos que las crisis los hacen elevarse, tal como vemos en este pasaje. Aquí vemos que se desata un juicio universal. Se viene una asepsia universal. La conducta del hombre siempre ha sido la causa de que en determinados momentos y a través de la historia lleguen estos tiempos. Ahorita estamos viviendo la pandemia, pero a Noé y su familia le toca vivir un diluvio que al mismo tiempo es una asepsia universal, porque acabó con toda la vida humana. Y la Biblia dice que él recibió instrucciones específicas. Entonces es importante que tú recibas en tu corazón las instrucciones de Dios, porque cuando llegue la situación, claro, hay un antes, hay un durante y hay un después. Por eso es que tenemos que aprender a tener comunión íntima con el Señor, porque de eso dependerá nuestra sobrevivencia y dependerá mucho que encontremos oportunidad en la adversidad, que la crisis, en vez de hundirnos, nos eleve. Resulta que la palabra de Dios dice, todos conocemos la historia, que dice que Dios mandó a Noé a construir un arca para que él y su familia fueran salvos. Y llegó el día que se había declarado, y la Biblia dice que este hombre entró en el arca, él y su familia, y entonces vino el diluvio sobre la tierra, y por 40 días dice que llovió y las aguas crecieron. Pero cuando crecieron las aguas, el arca también subió. El arca se elevó sobre la tierra. Qué interesante, ¿no? Que lo que hundió a otros, a él lo hizo flotar. Qué interesante que lo que a otros los hundió y los destruyó, a él lo hizo elevarse. ¿Por qué? Aquí es donde está el por qué y cuáles eran las razones que Noé tuvo. Una de las cosas que a mí me llama la atención allá en el libro de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, es que dice que Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, ¿verdad? Y entonces él entendió el mensaje, a pesar de que él no miraba las cosas y él no comprendía la dimensión ni tan siquiera, porque cuando Dios le dijo a Noé que iba a destruir el mundo a través de un juicio con agua, lo primero que Noé preguntó fue, ¿qué es la lluvia? La lluvia, porque hasta ese momento la tierra era irrigada por medio de un vapor que subía de la tierra, y de esa manera se producía la germinación de las plantas y de las semillas y el desarrollo de la vida biológica. Pero entonces Noé entiende por revelación que Dios está a punto de hacer algo inesperado, algo que no había sucedido. Ahora, fíjese qué interesante. Hay 5 cosas que Noé, o 6 cosas que Noé hizo en medio de esa situación. Número 1, la Biblia dice que Noé fue perfecto delante de Dios. La palabra perfecto en el hebreo no es la misma que se usa en el Nuevo Testamento, o sea, en el griego. En el griego la palabra perfecto algunas veces tiene que ver con un teleios. Teleios tiene que ver con alguien maduro, alguien que es declarado por conocimiento y por experiencia un maduro. Pero Noé, cuando se refiere a que él era perfecto delante de Dios, no se refería a una madurez espiritual, se refería más bien a que él se mantuvo en un estado de no contaminación con un sistema que estaba altamente corrompido. Algunos dicen que Noé se mantuvo manteniendo en él
la imagen del primer hombre, Adán, porque ya habían estas razas paralelas, estas contaminaciones por seres de otras dimensiones que llegaron en el capítulo 6, ¿verdad? Y fue una relación que produjo seres gigantes, dice la Biblia, los famosos Nefilim, ¿verdad? Una naturaleza, un híbrido de una naturaleza espiritual y una raza humana caída. Pero este hombre Noé se mantuvo delante de Dios con una posición de perfección. Segundo, Noé halló gracia. La Biblia dice que Noé halló gracia delante de Dios. Es que hallar la gracia de Dios en medio de las crisis significa que tú vas a encontrar y vas a contar con una ventaja que el hombre que no tiene a Dios la tienes tú. Por eso te estoy diciendo cómo Noé fue que se elevó cuando la crisis llegó. Primero, porque se mantuvo alejado de la contaminación del sistema. Segundo, porque halló la gracia de Dios. Y la gracia de Dios significa favor. La gracia de Dios significa una ventaja a tu favor. Bendito su nombre. Tercero, este hombre edificó e hizo conforme al diseño que Dios le mandó. Dios le establece un diseño para que construya un arca, pero él no implementó sus propios criterios, sino que Dios le dio las medidas, le dio exactamente el diseño para que él edificara. Tal vez tú estás edificando tu matrimonio dentro de los límites y dentro de los conceptos que te dice el psicólogo o el consejero. Edifica tu matrimonio y tu familia dentro de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no falla. Pueden fallar los hombres acá abajo en la tierra, pero la palabra de Dios nunca va a fallar. Así que Noé establece un diseño, edifica su casa, edifica el arca, edifica el medio mediante una revelación y una directriz de parte de Dios. El otro aspecto es que él involucró a toda su familia. Sabes, este es el tiempo en que tú tendrás que entender que lo que vas a emprender de aquí para allá no puede ser una cuestión que saque a tu familia. Es un momento oportuno para que entiendas que Dios quiere integrar tu familia, que Dios quiere integrar a los tuyos a proyectos familiares. No estés pensando tú, hombre, que tú eres el que va a salir solo adelante. De esta pandemia tienen que salir familias unidas, empresas familiares, proyectos que están asociados a la familia. No que uno piense en una cosa, no, sino que Noé involucra a su familia. Aquí tenía que ver con una salvación que tenía que producirse y la preservación misma de la familia. Pero me da a mí mucho que ver porque me enseña que los proyectos familiares, hermano, Dios está ahí. Y lo otro que vemos es que este hombre edificó un altar cuando salió de la crisis. ¿Qué vas a ofrecer tú después que salgas de esta crisis? Y número 5, ofreció una ofrenda limpia, ofreció una ofrenda delante de Dios. Ahora, todo esto le trajo y le llevó hasta el capítulo 9, verso 1, que es donde comienza otra vez Noé la vida en la tierra. Génesis 9:1 dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos, aleluya, y multiplicaos y llenad la tierra. Había pasado una crisis, habían sobrevivido a ella, y ahora la palabra era que venía una multiplicación. Yo te vengo a declarar que viene una multiplicación de Dios para tu vida, en el nombre de Jesús. Tú me dirás: pastor, pero si ahorita estamos en una situación adversa. Pero de eso se trata mi labor ministerial y pastoral. De eso se trata, de llevarte al punto que entiendas que Dios te va a sacar de esta situación. Así como preservó a Noé, si tú implementas los principios de la palabra,
Te los acabo de enseñar. Noé se mantuvo sin contaminación en medio de un mundo corrupto. Segundo, halló gracia delante de Dios. Tercero, edificó conforme al diseño establecido por Dios. Cuarto, integró a su familia en el proyecto. Quinto, ¿cuál fue? Ya no me acuerdo, pero aquí está. Dice que él edificó un altar. Y sexto, ofreció sobre el altar un sacrificio de animales puros. No puedes detenerte ahora, porque Dios tiene algo grande para tu vida. Entonces las crisis ahogan a unos, pero a otros los elevan. Tendrás que cambiar tu actitud en este tiempo que sigue, en este tiempo que sigue para tu vida. Entonces, si hacemos lo que Dios nos pide, vamos a prosperar en la adversidad. Vamos a salir de esta crisis no va a destruirnos. Yo a toda persona que me encuentro le transmito esta palabra: vamos a salir de esta. Así que si usted está en su casa con sus hijos, con sus hijas y con su esposa o su esposo, dígale, mírelo ahí donde está, y dígale: vamos a salir de esta, vamos a salir al otro lado, vamos a lograr pasar, porque Dios está con nosotros. Así que si tú has visto las cosas demasiado grises en estos días, yo traigo una palabra de esperanza para ti, porque esta crisis te puedes elevar o esta crisis te puede hundir. En esta crisis puedes salir destruido emocional, familiar, matrimonialmente, financieramente, pero esta crisis te puede convertir en el mejor tiempo para tu vida. Es precisamente anoche alguien me decía a mí: estoy viviendo la mejor temporada con Dios. ¿Te das cuenta? Cuando tú entiendes, entonces hay algunos que están viviendo su mejor temporada con Dios. Hay otros que están desconectados totalmente, pero hay otros que el confinamiento los llevó a la búsqueda, a la intimidad, a otros a la lectura, a otros el aprender algo, el otro a darse cuenta del valor de la familia. Todo eso es valioso, todo eso es invaluable, todo eso no tiene precio ni se puede comprar con dinero. Sabes, Dios está contigo, pero tienes que tener actitud. ¿Qué ganancia te dejará esto a tu vida? Levántate en el nombre de Jesús, sé valiente. Quiero que veas esto en el libro de Génesis capítulo 41, versos 51 al 52. Otro ejemplo interesante. La Biblia dice, hablando de José, dice que llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El verso 52 dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. A ver, tú que estás en tu casa, levanta tu mano y diga conmigo: Dios me hará fructificar en esta tierra de aflicción. Porque para muchos esta tierra de aflicción parece ser su tumba, pero para José dice: Dios me hizo fructificar en la tierra de la aflicción. Este hombre encuentra una tremenda bendición y una gran oportunidad en medio de la aflicción y de la adversidad. Ahora, José, es muy importante que podamos tomarlo en cuenta y que se convierta en un rema en tu espíritu. Y es que muchas veces la prosperidad no llega a causa de lo que llevamos en el corazón. Todos nosotros conocemos la historia de José. Está llena de incidentes trágicos provocados en el seno de su familia. Sí, yo estoy con una palabra en esta noche para la familia. Pero es que mira, muchas veces estos accidentes y estos incidentes y estas tragedias familiares comienzan muy temprano en la vida de una familia. Y este joven, este muchacho, a los 17 años experimentó el rechazo de sus hermanos mayores. Experimentó el odio, un odio que llegó a tal grado que lo llevó a ellos a conspirar contra su vida, que más tarde lo meten en una cisterna.
que lo venden a los madianitas, que termina en un mercado de esclavos, que es comprado por un hombre cruel llamado Potifar, pero que allí estaba la mano de Dios. Finalmente es difamado, termina en una cárcel por 13 años de manera injusta. Sí, porque la vida no es justa, pero Dios es justo. Y la Biblia dice que ese hombre estuvo allí. Es que te quiero decir, hay cosas que parecieran no entenderse, pero sabes, Dios estaba cumpliendo su propósito en cada incidente, en cada situación. Es que nosotros no somos víctimas de los accidentes. No, con nosotros no ocurren ese tipo de cosas. Es que hay una agenda predeterminada. Hay planes establecidos de antemano que Dios ha puesto a funcionar, donde tú eres el protagonista. Bendito sea Dios por este tiempo. Bendito sea su nombre, porque el Señor ha permitido que nosotros estemos aquí. No maldigas esta hora de tu vida. No maldigas tampoco este tiempo que te está tocando vivir. No murmures por las cosas que estás viviendo. Cambia tu actitud, cambia tu visión de la realidad y date cuenta que es Dios encaminándote hacia un nivel mayor de gloria. Dios te está encaminando hacia tu prosperidad y hacia tu destino profético, y que todo esto forma parte de una preparación para algo grande. Todo lo que estamos viviendo en el ahora, todo lo que estamos viviendo, toda esta adversidad, todo lo que estamos viviendo, todo, esta incertidumbre de una economía. Los entendidos dicen 170 países hundidos económicamente, arruinados. 170 países del mundo. El Fondo Monetario Internacional no puede hacer nada. El Banco Mundial no tiene recursos. La Organización Mundial de la Salud dice que no hay vacuna, por lo menos hasta dentro de un año. Miles de personas han muerto porque simplemente no fue que no se les atendió, sino que simplemente los sistemas sanitarios del mundo se colapsaron. Pero en medio de todo esto tú sigues vivo. En medio de todo esto sigues vivo, sigues comiendo. ¿Te has dado cuenta cuán grande es Dios? ¿Te has dado cuenta que a pesar de que la economía está mal y que todos los pronósticos son mal, tú sigues comiendo bien? ¿Te has dado cuenta que sigues siendo alimentado por la mano del Señor? ¿Te has dado cuenta que estos días se ha cumplido lo que dice la palabra en el Salmo capítulo 37, verso 19 o 19:37? 19:37 dice: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre seremos saciados. Esto es maravilloso. Creo que nunca en tu vida habías comido tan bien como has comido ahora. Nunca habías estado tan cerca de Dios como has estado y como estás ahora. Nunca habías visto tanta bondad y tanta misericordia y tanta bondad manifiesta para ti. Todo esto es la gloria de Dios. Todo esto es la manifestación de un Dios que en medio de todo te está diciendo: no vas a morir en este asunto. Que la pandemia no va a acabar contigo, ni con tus hijos, ni con tu familia, ni con tus viejos, ni con tus abuelos. Que vas a sobrevivir y que vas a poder salir de aquí para prosperar en tus días de aflicción. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás y dilo ahí donde estás, confiésalo: Dios me hará fructificar en tierra de aflicción. Dios me hará fructificar a pesar del proceso que he venido viviendo. Ese odio y ese conflicto que José vivió, que comenzó desde muy temprano en la vida de él, el rechazo, el odio de sus hermanos, producto del favoritismo de su padre, y luego a causa de sus sueños que él tenía, lo llevaron a ser odiado por sus hermanos. Seguro que fue herido, seguro que fue lastimado, seguro que lloró, seguro que estuvo en momentos críticos, pero Jehová estaba con él. La Biblia dice: y Jehová estaba con José. Sí, cuando estuvo en la cisterna, ahí estaba Jehová con él. Cuando allá estuvo, cuando llegó a la casa de aquel hombre
llamado Potifar, guardia, el principal de la guardia del faraón, de la corte de faraón, un verdugo. La Biblia dice que ese hombre se dio cuenta que aquel esclavo hebreo que compró en el mercado tenía algo. Es que tú eres poseedor de una gracia particular que te hará sobrevivir en medio de todo esto. Tú eres poseedor de unas facultades que no tiene el hombre que no conoce a Dios. Y vas a sobrevivir en medio de toda esta crisis. Y vas a prosperar en tiempos de aflicción, en tu tierra de aflicción. Porque tu esencia es el aumento. José, su nombre significa aumento, multiplicación. Al que Dios le añade aumento. Su raíz primaria es el aumento. Tu genética es el del aumento, no del empobrecimiento. Tú tienes la genética de alguien que aumenta. Tú vas a aumentar en este tiempo, no vas a disminuir. Recíbeme esta palabra de parte de Dios. Tal vez a ti te cuesta asimilarlo porque todo lo ves desde la perspectiva trágica. Pero Dios me dijo a mí: háblale fe a la gente. ¿Sabes por qué? Porque estoy esperanzado de que el Señor nos va a sacar de todo esto. Y mira, la Biblia dice, hablando de José y su experiencia de fructificación, dice en Génesis 49:22, cuando Jacob vio proféticamente la vida de su hijo José, dice: rama fecunda es José. No es una rama seca. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Claro, tu comunión es importante. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Tus hijos van a ser hijos que van a subir el muro. Tus vástagos. A ti no te van a matar tus vástagos la crisis. Los arqueros los atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron. La versión Reina Valera dice: lo amargaron, pero su arco permaneció firme. ¿Te das cuenta? Tienes que permanecer firme. Y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Le causaron amargura, su alma se amargó. Y el alma, cuando el alma se amarga, se puede convertir en un elemento que sabotee la gracia de Dios. En Hebreos dice: mirad que ninguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Se da cuenta? La amargura puede de alguna manera sabotear la misma gracia de Dios. Y este José dice que engendró 2 hijos. Y cuando llegó el momento de engendrar 2 hijos, después de todo un proceso que sus hermanos durante 20 años no lo volvieron a ver, que lo declararon muerto, que su padre Jacob pensó que una bestia lo había devorado. Pero la Biblia dice que este hombre José engendra 2 hijos. Y el primero le llama Manasés, porque significa olvido o el que hace olvidar. Y él le pone Manasés por una razón. Manasés significa olvido. Y le pone Manasés porque dice: porque Jehová me ha hecho olvidar la casa de mi padre. Es necesario que tú olvides aquello que te ha producido heridas en el alma, aquello que te ha herido, que te ha lastimado, los rechazos, las cosas que en el seno de tu familia te han lastimado. Tienes que sanarlas en este tiempo. Y José sabe que para ser una rama fructífera, José sabe que para convertirse en un hombre que ha de preservar la vida de otros, él tiene que olvidar y perdonar. Así que le nace el primer hijo, se llama Manasés. Pero el segundo se llama Efraín. Y Efraín dice que se llama doble fructífero.
doblemente fructífero, doblemente bendecido. ¡Qué tremendo! Y él dice: le voy a poner Efraín. Le voy a poner Efraín porque Jehová me hará fructificar en la tierra de mi aflicción. Pero antes de que nazca Efraín, tiene que nacer tu Manasés. Porque Manasés es el que te hace olvidar. Tienes que perdonar. Tienes que sacar el resentimiento, la amargura. ¿Por qué no miras a tu esposa y le dices: perdóname? ¿Quieres prosperar en tierra de aflicción, en momentos de crisis? Tienes entonces que mirar a los tuyos, encontrarte con ellos, como ocurrió con José. Y mire que cuando estaba amargado y cuando él estaba herido, José dice que en su primera visita no se descubrió él ante sus hermanos. Porque tú nunca das a conocer tu verdadera identidad cuando eres una persona herida. Cuando eres una persona herida en tu alma, cuando llevas heridas infectadas por el tiempo, nunca confías en nadie. Nunca te das a conocer a nadie. Nunca nadie conoce tu vida porque sabes que llevas una herida. Segundo, José no solamente no se dio a conocer a ellos, sino que tampoco les dio lo mejor, porque tú nunca das lo mejor cuando estás lastimado. Dice que les dio una provisión que les duró por un tiempo. Pero cuando en el segundo encuentro, y cuando se quita la máscara, y cuando se encuentra con ellos y llora, y ese encuentro familiar, y cuando se reconcilia con sus hermanos y les dice: yo soy José, yo soy vuestro hermano, yo soy el hombre que ustedes vendieron hace 20 años y que me hacen muerto. Y le pregunta por su padre, y le pregunta por su hermano pequeño, y le cuentan que su padre está vivo. Y la Biblia dice que entonces van, y José los envía de regreso a traer a un Jacob que creyó que su aumento se le había muerto. Aleluya. Que creyó que la fiera había devorado su prosperidad, porque aquel José que él creía muerto estaba vivo. Y la Biblia dice que entonces él se levantó, y cuando él vio los carros y le dijeron: José está vivo, papá. Después de estar llorando todos los días por una bendición, por un dolor, de haber sufrido tanto, 20 años mirándolo en sus sueños, quizás pensando que una bestia lo devoró, culpándose a saber, llorando todos los días. De repente se da cuenta que en medio de su tragedia llega una buena noticia: José vive aún. José vive aún, y te hará olvidar todos los días de tu aflicción. José está vivo aún. Tu aumento no se ha muerto todavía, y volverás a ver la gloria de Dios en tu casa. Y vas a ver, y Dios te va a sacar de tus días de aflicción y te pondrá en tierra abundante como Gosén. Y vas a volver a tener abundancia, porque aquel José les dijo: los voy a poner a vivir en un lugar especial. Y aquel día regresaron y salieron desde un lugar y fueron movidos y llevados a otra dimensión. Pero algo interesante: José tiene que ser sanado, pero algo interesante es que tiene que nacer Manasés, el que hace olvidar, el que perdona. ¿Qué cosas tienes que perdonar para que te conviertas en el canal y en el medio de bendición para los tuyos? ¿No será que tienes que perdonar a tu esposo? ¿No será que tienes que perdonar a tu hijo? ¿No será que tienes que pedirle perdón a tus padres? Hija, que me estás oyendo, ¿no será que tienes que mirar ahorita que estoy predicando esta palabra y quedarlo viendo a los ojos y darte cuenta que necesitas decirle: perdóname, te hice mal, te ofendí?
Los que prosperan en tiempos de aflicción y en tierra de aflicción son aquellos que le dan lugar a Manasés primero y luego a Efraín. Porque Efraín es el que hace fructificar, es doble bendición. Prepárate, porque viene tu Efraín cuando has sanado, cuando has perdonado, cuando te has liberado del resentimiento, del odio, del rencor, del pleito familiar, del pleito matrimonial. Prepárate, porque está en camino tu Efraín. Y lo que habías pensado que murió, volverá a ti, volverá en la persona de José. José es tu aumento perdido, es tu restauración, es tu alegría que se te fue. Aleluya. Hay una unción poderosa del Espíritu Santo. Estoy ministrándote esta noche. Vuelve, vuelve, vuelve. Yo no vengo aquí a perder mi tiempo. Yo sé de dónde yo vengo, dónde he estado. Yo sé lo que Dios me ha hablado. Yo sé lo que Dios me ha dicho. Estoy seguro que tú vas a flotar en medio de esta adversidad, que no te va a hundir como a Noé. Estoy seguro que tú en tu tierra de aflicción darás a luz a tu Manasés primero, y luego vendrá tu Efraín, que primero te vas a hacer sanado de tu alma. Agarra los tuyos ahí donde estás. Mira, pedile perdón a tu esposa, que estos días te ha cocinado, que estos días te ha tratado como un rey, que ya está reventada de cocinar, que ya no aguanta más. Y tú tal vez has sido un poco áspero, grosero, y no has visto su esfuerzo. Abrázala y dile: perdóname, mamita, perdóname porque no sabía. Hija, hijo que estás ahí, hermanos entre ustedes que tal vez necesitan ser sanados. Entonces te preparas para algo grande. Mira lo que dice la Biblia en Lucas 10, verso 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta quiere decir señora. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, rebelde, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Una señora y una rebelde. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiéndole Jesús le dijo: Marta, Marta. La doble enunciación se llama eso. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús, escucha bien, es que el Señor deja Jerusalén y se va a Betania. ¿Qué tenía la casa de Betania? En alguna vez yo prediqué acerca de Jerusalén o Betania. ¿Por qué esa aldea que está a 15 kilómetros de Jerusalén, pequeña, significante, polvorienta, aleluya, era una casa favorita para Jesús? Es que Betania significa la casa de la aflicción. Pero paralelamente, la casa de aflicción significa la casa de la canción o la casa del canto. También significa, en el diccionario, Hitchcock dice que es la casa de la miseria o la casa de los dátiles. Una familia, otra familia, que el Señor visitaba en Jerusalén para viajar a una aldea llamada Betania, donde Él pasaba tiempo de refrigerio. ¿Qué atraía a Jesús a esa casa? Había una familia pues, compuesta por 3 hermanos, María, Marta y Lázaro. Y vemos que el Señor era atendido allí, que María ministraba al Señor poniéndose a sus pies, pero Marta servía al Señor y Marta le servía. Así que esas dos mujeres representan las dos posiciones del creyente.
María adorando y Marta sirviendo. Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No son dos personas que a uno lo llamó para ser adoradores y a otros servidores. No, son actitudes internas. La actitud de María, el corazón de María en un mundo de Marta. Un corazón de adorador en un mundo turbado. Un corazón de María en medio de una pandemia. Un corazón adorador que no se olvida de Jesús. Muchos adoradores, entre comillas, hasta las canciones ya se les olvidaron. Y cuando regresen a las iglesias ni se van a acordar de las canciones, porque ni tan siquiera se reportan. Eso no pasa con nosotros, ¿verdad? Pero Betania significa la casa de la aflicción. Hay que cambiar la queja. Era una casa de aflicción. Sin embargo, en esa casa de aflicción había una persona que se tiraba a los pies de Jesús para oír su palabra y sin duda para adorarle. Esa es la actitud. Y luego Jesús dice, cuando mira a Marta preocupada y turbada, le dice: Marta, preocupada y turbada estás con muchas cosas. En realidad no era lo que estaba haciendo, sino lo que pensaba hacer. Porque algunos de ustedes están tan preocupados no por lo que están haciendo, sino por lo que piensan hacer en el futuro. Pero entonces el Señor le dice: solo una cosa te es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. En el Antiguo Testamento habían dos altares. El altar del sacrificio que estaba en el atrio representa el servicio, pero el altar del incienso era el altar de la intercesión y la adoración. Representa a María y representa a Marta. Y más adelante se integró Lázaro sentado a la mesa para ser un discípulo. Pero ¿qué sería lo que el Señor le quiso decir a Marta? Marta, dame esa harina y yo la voy a multiplicar. No te preocupes, porque si tú me adoras, yo voy a hacer con lo poco que tú tienes, voy a multiplicarte. Aunque tu casa sea la casa de la aflicción, pero si tú haces lo que María hace también, y no te preocupas, sino que cambias tu preocupación por adoración, tu casa dejará de ser casa de aflicción y te va a convertir entonces. Y el Señor le dice a ella: mira, tranquila. Imagino que el Señor le dijo: ¿qué te preocupa? Que no tenés que comer, que es poquito lo que hay. Tranquila, Marta, tráeme esa bolita de harina y dámela, y yo voy a hacer que se te multiplique. Tranquila, Señor te está hablando. No te cargues con muchas cosas. No te preocupes porque hoy no vendiste mucho, o porque no vendiste mucho el viernes. Lo que no vendiste en un día lo venderás, o en toda la semana lo venderás en un día. Génesis 26:1 dice: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra donde yo te diré. Gerar es un lugar que significa peregrinación, pero Gerar también significa disputa, combate, un paradero, un círculo. Pero hay una acepción que dice que Gerar tiene una acepción que es semilla, es grano. Interesante, ¿no? Que el sentido de ubicación es más importante que estar pensando en una posición. Porque el hacer la voluntad de Dios consiste en estar donde Dios quiere que estés y haciendo lo que Él desea que hagas. Hay quienes están haciendo lo que Dios quiere en el lugar equivocado. Donde Dios no te quiere, aunque hagas lo que Él te mandó a hacer en el lugar correcto y no lo haces ahí, nunca prosperas. Hay quienes están donde Dios los quiere haciendo su voluntad y ahí prosperan. Ahora el escenario era hostil, el escenario era feo, porque había hambre, había crisis. Pero te quiero decir, no tomes decisiones basadas en la situación por la lógica
y por la razón humana. Espera oír las instrucciones de Dios. Dios le dice: quédate. Segundo, el Señor le dice: voy a cumplir el pacto abrahámico. Cuando haces lo que Dios te dice, entonces el medio ambiente va a trabajar para ti. El clima se volverá tu aliado. La adversidad se volverá tu aliado. Y la tierra no podrá resistir tu misma presencia. Declaro en el nombre de Jesús que esta adversidad se convierte en tu aliada. Esta adversidad es un milagro disfrazado para los hijos de Dios. Declaro que esta tierra esta tarde le decía: Señor, ¿hasta cuándo volverás tus ojos sobre esta tierra abandonada? ¿Hasta cuándo, Señor, mirarás a Honduras hundida entre tantas cosas negativas que nos pasan a nosotros? El Señor me decía: quédate ahí, porque yo voy a bendecir a mi pueblo. Yo voy a bendecirte. Oh, Ramamashara Bajacaya. Yo voy a bendecirte, dice Dios. Voy a dar bendición porque estás en el lugar donde yo te quiero. Porque estás parado en el lugar de tu asignación. Porque te estableciste en el lugar no de tu voluntad ni de tu preferencia. Y tú vas a prosperar antes que otros. Que aquellos que se fueron de Gerar y dijeron: vámonos, es tierra peligrosa, es tierra que no garantiza el futuro. Ellos van también a saber que tú prosperaste en un lugar inhóspito. Y Dios le dice: quédate allí. Allí te voy a hacer producir tu empresa. Allí voy a hacer que tu empresa prospere. No importa cuántos vendan los mismos productos, pero Dios está contigo. El Señor te bendecirá de manera abundante. Aunque otros vendan los mismos productos y los tengan más baratos, a ti Dios te prosperará, porque tú estás dentro del pacto que juró Dios a Abraham, y tú eres hijo de Abraham. Tu negocio no se acabará en este tiempo. Tu negocio será bendecido por la mano poderosa de Él. Génesis 26:12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. No te estoy pidiendo dinero. Tú sabrás, tú entenderás, te será revelado lo que tienes que hacer. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. El hambriento de ayer ahora es el hombre más poderoso. El que estaba en una crisis de ayer, hoy es el hombre. En un año la vida le cambió. Dios está a punto de hacer algo extraordinario. Siento una unción como cuando estaba allá en el púlpito de mi casa, que podía llorar mientras predicaba. Aquí me tengo que contener mucho porque no quiero que tú vayas a pensar que se trata de una manipulación. No. Pero yo sé que hay una unción. Y dice finalmente Job 41:11: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Recuerda otra vez, vuelve a tus principios, vuelve a la ley de las primeras cosas, que santifica el resto. Muchos de ustedes no han honrado a Dios en nada en estos días. Dice Deuteronomio 26:3, termino acá: y te presentarás al sacerdote. Deuteronomio 26:3, te presentarás al sacerdote que está en funciones en estos días, y le dirás, mira lo que dice, le dirás, aleluya, declaro hoy. Tienes que decirlo ahí en tu casa. Léelo ahí en tu casa. Léelo y repítelo en voz alta. Declaro hoy al Señor mi Dios que he encontrado en la tierra, que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. ¿Sabes? Ellos tenían un protocolo para presentarse. Y ellos tenían que decir esas palabras.
Declaro hoy al Señor mi Dios, lo reconozco como el dueño de mi vida y de lo que tengo. Y adoraban. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando venían y daban algo, no lo hacían como nosotros en las iglesias, que algunos lo tiran, otros ni le importa, otros son tan mezquinos. Pero cuando el pueblo venía y se presentaba delante de Dios, con esa actitud lo hacían. Declaro hoy al Señor mi Dios y lo reconozco como el dueño de mi vida. Dilo ahí donde estás. Declaro hoy al Señor mi Dios, lo reconozco como el dueño de mi vida y de lo que tengo, y por eso te adoro. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. 50 minutos y el mensaje terminó. Hoy es un día de buena noticia. Termino ministrándote. Ponte de pie ahí en tu casa. Abrázate con los tuyos, abrázate con tu familia. Hay una poderosa unción del Espíritu Santo. Hay cosas sobrenaturales que se están desatando sobre la familia. Hay cosas sobrenaturales que se están desatando sobre tu casa. Hay cosas sobrenaturales que están alcanzando a tus hijos en este mismo instante. El poder del Espíritu Santo está sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús, me levanto como siervo tuyo, como una voz profética, oportuna, enviado por ti, Señor, para decirle a este pueblo, Señor, que cree tu palabra, porque yo sé que habrán quienes no creerán, pero tampoco me molesta, Señor. Pero yo estoy conectado con aquellos, Señor, que creen tu palabra. Dios mío, yo sé que esta crisis estará hundiendo a muchos, pero a muchos otros los estará elevando, como sucedió con Noé. Señor, sé que esta bendición vendrá, el aumento llegará y se recuperará la economía, Señor, porque nacerá primero Manasés y después Efraín, y entonces vendrá el aumento, entonces vendrá la revelación de José. Aleluya. Señor, levantamos nuestras manos en Betania, la casa, Señor, de la aflicción, pero la casa de la alabanza. Señor, en tierra peligrosa como Gerar, vamos a sembrar y vamos a reconocerte y a darte lo primero, las primeras horas de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Vamos a darte a ti el reconocimiento de todo, Señor, porque tú eres el dueño del oro y la plata. Y sé, Señor, que esos jóvenes visionarios que me estarán oyendo y viendo, esas familias, Señor, están siendo bendecidas. Padre, gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Yo voy a terminar acá, pero tú sigue ministrado en tu casa. Todo se lo debo a Él. Quiero que cerremos con esa alabanza. Si tú quieres reconciliarte con Dios, aceptar a Cristo, hay un hermano que está esperando tu llamada. 9680-8501. Al fin me lo pude aprender. 9680-8501. ¿Quieres que alguien ore por ti? Ahí hay un hermano listo, con el teléfono en la mano está. 9680-8501. Llámanos. Te dejo conectado bajo la unción del Espíritu Santo. Dios les bendiga.